Voy a presentar a los invitados y vamos a continuar todos juntos. Estoy junto a Lautaro Moschet, que está aquí conmigo, economista de la Fundación Libertad y Progreso, y Camila Castelli, comunicadora también de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Muy por bien, invitarnos. muchas gracias. Me gustaría en primer lugar consultarles qué opinan de lo que sucedió el día de ayer, cómo vieron todo el acto de Asunción, las primeras medidas. Tenemos que hay 9 ministerios en vez de 8, que era una de las principales cosas también que se estuvo hablando, que Salud iba a ser ministerio finalmente, con Mario Russo el doctor Mario Russo como ministro. Tenemos también los otros ministerios. Bueno, tenemos Economía, Interior, Exterior, Defensa, Seguridad, Capital Humano, Infraestructura y Justicia, y a ese se le va a agregar Salud, con cada uno de los ministros. ¿Qué estuvieron viendo? ¿Cuál fue su primera impresión de este día, de mediodía de gobierno de Javier Milei? Bueno, a ver, sin lugar a dudas, estamos hablando de un cambio de era, ¿no? Eso quedó marcado ya desde el inicio, ¿sí? Apenas, como vos bien dijiste, ese cambio de no hablar frente a la asamblea, sino hablarle directamente al pueblo. Y eso me parece que es un gesto muy valioso, ¿sí? Es un gesto que tiene que ver con sincerar el país que le dejaron, tiene que ver con que la gente entienda el estado de situación, que es muy crítico, ¿sí? Que todavía puede ser peor, pero que si no hacemos las cosas correctas, vamos a una crisis económica y social sin precedentes y es momento, sin lugar a duda, de evitarlo. Milei habló del diagnóstico de cuál es la herencia que recibe, algo que expresó en números que ustedes van a poder comentarnos mejor. ¿Cuáles eran estos números y cómo fue hilando Milei entre estos números para hablar de cosas que quizás uno si no estaba muy atento escuchaba, la palabra hiperinflación, escuchaba la palabra ajuste, escuchaba muchas palabras que históricamente son mala palabra en la política argentina, y habló de que hay 100 años de políticas. O sea, no habló de de un mandato de políticas que le dejan una mala herencia, habló de 100 años de estas políticas que generaron miseria, pobreza, estancamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizan ustedes el contexto económico al cual recibe Javier Milei? ¿Comparten el análisis que él hace? ¿Cómo lo encararías? Sí, a ver, sin lugar a duda, Argentina no entró en decadencia hace 20 años, sino que ya es un proceso que se viene dando de manera gradual. Quizá el problema es que cuando esa caída, si se quiere, del nivel de vida, ¿sí? De la cantidad de bienes, de la diversidad de bienes que tenemos en cuanto a los productos, entre otras cosas, eso se va dando de una manera paulatina, ¿sí? Y eso hace que no nos demos cuenta, porque la degradación es paso a paso y no es una caída abrupta. Entonces, en ese sentido me parece que los argentinos nos fuimos acostumbrando a un camino de decadencia que nos ha llevado a esta dramática situación, ¿sí? Y por lo tanto, es momento, y creo que en las elecciones ese 56% de los argentinos que votó a Milei dijo basta, queremos un cambio de rumbo del país, que como bien decís, ya hace décadas que nos viene empobreciendo, ¿sí? Hace décadas que no podemos bajar la inflación, con la excepción de los 90, y ahí después, si querés, hacemos un punto en lo que es la independencia del Banco Central o un plan de estabilización que nos pueda llevar hacia la normalización justamente del sistema de precios. Y me parece que un poco es eso, ¿no? Es un poco de un camino de decadencia que tiene varias décadas y los argentinos dijimos basta, queremos empezar un país serio, un país que pueda crecer, un país que pueda prosperar, ¿sí? Un país en el cual los argentinos podamos ser libres de elegir nuestro propio destino, ¿sí? De poder progresar y que no nos roben el fruto de nuestro trabajo. Y a mí me parece que es un gran desafío que tenemos por delante y que, bueno, si se hacen las cosas bien, vamos a poder gozar en unos años de esa prosperidad. Hoy hay un tema, van a ver que vamos a pasar primero por los temas más de actualidad de medidas y vamos a después pasar al ajuste, no, al análisis de todo lo que viene de fondo, de lo que puede llegar a pasar después. Una de las medidas que pasó hoy tiene que ver con lo del Banco Central, cómo operó el Banco Central el día de hoy. ¿Cómo explicás este comunicado que salió en la mañana? Bueno, a ver, la verdad es que ante, digamos, todo el nuevo cambio que hay en el gobierno, me parece que todavía no han tenido el suficiente tiempo para poder comunicar de manera seria qué es lo que se va a hacer. Y ante eso, la verdad es que el mercado terminó operando con las mismas condiciones de la semana pasada, ¿no? Entonces,
Virtualmente no cambió nada, ¿sí? Es decir, se siguió operando con la dinámica que veníamos hasta los últimos días. Uno esperaría que a partir de el discurso que dé mañana con las nuevas medidas que tome el ministro de Economía, Luis Caputo, bueno, uno entiende que ahí iríamos hacia una normalización, ya sea del mercado cambiario, ¿sí? Ahí hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar con el cepo, ¿sí? Sobre lo que va a pasar mismo con el dólar, ¿no? Que es algo que nos preocupa a todos, pero si se quiere ahí el dólar oficial, el atraso que tiene, si se va a hacer una devaluación fiscal, como se conoce, es decir, elevar el tipo de cambio a través de una suba de impuestos, por ejemplo, del impuesto país, que es algo que se barajó en las últimas horas, o si efectivamente va a haber un salto directamente nominal en el tipo del cambio que bueno, haría que cierre, digamos, la brecha que hay entre el dólar oficial y los dólares financieros. Genial. Camila, te quiero hacer una pregunta, porque hoy Adorni, mientras hablaba, habló de un recorte fiscal, pero alguna expansión en las partidas sociales. Estuvo hablando de esto del ajuste que se reiteró, lo reiteró Milei, después lo reiteró en su arenga en la Casa Rosada, cuando salió al balcón. Adorni en la mañana dio una primera conferencia de prensa y después dio otra, y en la segunda habló esto de la expansión de algunas partidas sociales a pesar del ajuste fiscal. Sí. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que se vendió mucho a través de la campaña del miedo, que Milei iba a llegar y el día 1 iba a ser un recorte total y absoluto, cuando desde el gobierno se está diciendo hace varios meses que va a ser bastante paulatino y bastante entendiendo el momento y el contexto social que estamos viviendo. Yo creo que los políticos han creado un Estado que les sirve a los políticos, como dijeron anteriormente, durante décadas, y que hoy en día Milei llega para intentar un Estado que les sirva a la gente. Esto no significa que el día 1 va a llegar y va a recortar todo lo que desearía, porque la realidad es que es imposible y hay que entender los contextos, y eso fue algo que se habló mucho y se sostuvo mucho todo este último tiempo. Creo que sí le pusieron mucho foco en revisar contratos, en revisar, vi mucho que hablaron el tema de la presencialidad en el sector público, que eso me parece algo clave. Yo creo que hoy en día hay empleados públicos que ni siquiera recuerdan dónde tienen que ir a trabajar realmente. Entonces, me parece que van a hacer un sinceramiento muy fuerte y que van a revisar todos los contratos, pero que tenemos que entender que esto no va a ser, como tal vez decíamos, tan rápido por una cuestión social. Esto que decís es interesante porque Adorni habló de esto de la 100% de presencialidad para los empleados de la Administración Pública Nacional. Esto que menciona Adorni puede traer alguna complejidad, y es que hay tantos empleados públicos que no hay lugar en la infraestructura estatal, o sea, en los lugares, en las oficinas donde tienen que ir a trabajar, no hay lugar para todos. Esto pasó también durante la gestión de Cambiemos, que lo intentaron hacer en el Senado y en el Congreso, en realidad en el Senado y en Cámara de Diputados, que quisieron poner toda la presencialidad obligatoria, todos los empleados, y no entraban en las oficinas de las inmediaciones del Congreso. Una cosa increíble, pero que te permite ver el elefante estatal Totalmente. frente al que se encuentra Javier Milei. Sí, detrás de eso hay un montón de ineficiencia, ¿no? Un montón de personas que quizás no cumplen ningún tipo de rol, pero sin embargo están cobrando igual algún tipo de sueldo del Estado, ¿no? Y más allá de eso, me parece que lo que es muy interesante o muy importante es cuál tiene que ser el rol del Estado, ¿no? ¿Qué queremos nosotros que haga el Estado? Sí. ¿Hasta dónde queremos que se meta el Estado y hasta dónde decimos dejarnos a nosotros, sector privado, trabajar en paz? Y ahí me parece que en relación a esas funciones se va a poder reformar precisamente la estructura que tiene el Estado. Pero de vuelta, si tenemos un Estado que quiere intrometerse en cualquier aspecto de la vida del sector privado, de la población en general, es lógico que tenga semejante estructura tan gigante. Por eso remarco que es importante, propio del gobierno, que quiere, hacia dónde quiere llevar el Estado y cuáles son las funciones que quiere que el Estado cumpla. Esto que mencionás me lleva a una pregunta que es para empezar a analizar distintos tableros donde el gobierno tiene que manejarse. Uno es el tablero monetario. ¿Qué va a pasar a partir de mañana con el dólar oficial? ¿Qué va a pasar con el cepo? ¿Qué va a pasar con la emisión? ¿Cómo se va a afrontar todos los vencimientos de deuda que anunció, que explicaba Milei durante el discurso frente a la explanada, en la explanada frente al Congreso? Estos temas, en orden de importancia, ¿cuál dirías que es el más importante o el más urgente para Mira, la para verdad resolver? es que para solucionar principalmente el problema inflacionario no se puede atacar desde un solo lugar, ¿sí? Es decir, si vos decís no voy a emitir porque
mañana, o mejor dicho hoy, asumió el nuevo presidente del Banco Central y dice, no voy a emitir. No es creíble. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un déficit, es decir, gasta mucho más de lo que le ingresa y la plata de algún lado tiene que salir. Argentina es el país con más default en la historia. Entonces, obviamente, ningún país extranjero, ningún inversor extranjero va a confiar en que Argentina le pueda pagar. Por lo tanto, los impuestos en Argentina son de los más altos del mundo. Nadie te presta afuera. ¿Cuál es la única fuente de financiamiento? La emisión monetaria. Entonces, insisto, si el presidente del Banco Central dice, yo dejo de emitir, no es creíble. ¿Por qué? Porque tenés que financiar el gasto. Entonces, de ahí es la importancia de el ajuste fiscal que tanto menciona Milei. Pero ahí hay un tema de timing. O sea, tenés que hacer el ajuste fiscal, pero hay vencimientos de deuda que hay que afrontar ahora, en diciembre, enero, y todo eso, quizás el ajuste, el timing no te da para hacerlo. O sea, ahí es donde entra, imagino, ¿no? Sin ser experto del tema, entra el tema de, por ejemplo, los dólares que Caputo iría a buscar al exterior, o de esto que apareció, viste, este rumor de los árabes tienen dólares, que ya se comprometieron a prestarnos, o lo mismo en Wall Street. Uh-huh. ¿Cómo ves esta situación? O sea, en el panorama de timings, porque eso, ahora el gobierno, o sea, las ideas están claras, ahora hay un tema de timing, imagino yo. Sí, a ver, ahí tenemos que entender los distintos tipos de deuda que tenemos, ¿no? Por un lado tenemos la deuda que está en dólares, ¿sí? Que Argentina hoy en día, si mal no recuerdo, en enero, vencen cerca de 2.000 millones de dólares que no están. Entonces, hay que salir a buscarlos. Ahí la importancia justamente de lo que decís vos, de lo que pueda llegar a hacer Luis Caputo en relación a buscar esos dólares frescos. Por otro lado, tenemos lo que es la deuda en pesos, ¿sí? Que en los últimos meses, o en el último año, lo que hizo el gobierno fue, como la inflación es tan alta, y a los inversores le daban una tasa fija, suponiendo, no sé, 15%. Ok, pero yo no sé cuánto va a ser la inflación y para mí la inflación va a ser mucho más alta. Entonces, con una tasa fija, nadie quería esos bonos. ¿Qué se hizo? Se indexó la deuda, ya sea ajustada por inflación o ajustada por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, tampoco es que el gobierno tiene la posibilidad, que es debatible si es correctamente, o si es moralmente correcto, mejor dicho, hacer eso de achicar la deuda, digamos, disolviéndola mediante la inflación. Ese mecanismo tampoco puede hacerse. Entonces, efectivamente, en lo que respecta a la deuda en dólares, hay que salir a buscar esos dólares. Y lo que es la deuda en pesos, ahí es muy importante también lo que vaya a pasar con el balance del Banco Central, ¿sí? Dígase la famosa LELIQs. Esta deuda remunerada justamente que hace que el Banco Central tenga un stock de pasivos gigante, ¿sí? Y ahí es donde hay que resolverlo inmediatamente. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, hay distintas maneras y ahí está una de las claves en los anuncios que seguramente se hagan mañana, ¿no? Si se hará mediante algún canje de bonos del Banco Central con el Tesoro o algo por el estilo que logre, digamos, poder solucionar el problema de los pasivos. Hay mucha expectativa del anuncio de mañana y es todo especulación hasta este momento de que pueda llegar a anunciar Caputo. Si quieren y tienen algún comentario, alguna pregunta, arránquenla con signo de pregunta y termínenla con lo mismo, así puedo saber que es una pregunta y no un comentario aleatorio. Me facilitan un poco el trabajo, chicos. También comentarles que la segunda hora vamos a estar haciendo una hora exclusivamente de temas de política exterior, internacionales, el anuncio de Mondino sobre la OCDE, vamos a estar hablando un poco de eso, así que esta primera hora vamos a ir más a la coyuntura nacional. ¿Con qué se encontró el gobierno y cuáles son las alternativas? O sea, vos mencionabas ahí alguna de las alternativas que tiene Caputo, pero hoy esa expectativa, ¿cómo afecta a lo que pueda llegar a pasar mañana, ¿no? Porque en gran medida el impacto de las medidas que tome es en base a la expectativa que existe hoy sobre esas medidas. Bueno, a ver, yo creo que hoy no hubo anuncios, por lo tanto la incertidumbre es total sobre lo que va a pasar mañana, y aún así los dólares no volaron. Es decir, si uno se fija, al menos hasta un ratito, capaz ahora vine acá y cambió todo, pero lo cierto es que está estable. Estamos bien. Entonces, lo cierto es que pese a la incertidumbre, ni el dólar blue voló, ni el contado con liquidación voló, ni el MEP voló. Entonces, eso es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque a pesar de la incertidumbre total, los mercados dijeron, bueno, vamos a esperar, no entramos en pánico. Y eso significa que hay mucha expectativa y mucho optimismo sobre lo que puede pasar el día de mañana. Y bueno, tenemos que esperar, la verdad es que no queda otra.
Ahí, Marcelo, ya tenemos algunas preguntas, ¿no? Marcelo pregunta, ¿saben si van a aumentar la escala de monotributo y responsable inscripto? Además, ¿saben si van a emitir billetes de 50.000 pesos? Te pregunta Marcelo López. Bueno, pues pregunta muy específica, si van a imprimir billetes de 50.000. Yo creo que no se va a emitir más billetes, no tendría ningún sentido. Pero bueno, quizá Lautaro tenga alguna mejor respuesta. Bueno, a ver, una cosa es emitir billetes nuevos y otra cosa es ampliar la cantidad de billetes que hay en circulación, ¿no? Por ejemplo, hoy en día un billete de, no sé, 10 pesos, bueno, ya hay monedas, pero un billete de 50 o de 100 pesos, la verdad es que te sirve muy poco. Y quizás, si uno canjea esos billetes de 100 por quizás un 10, o mejor dicho, 10 billetes de 100 por un billete de 1000, bueno, ahí la verdad es que simplificaría bastante lo que es la operatoria en la diaria, ¿no? Lo importante es no aumentar la masa de La dinero masa monetaria. que hay. Exactamente, la masa de dinero que hay en la economía. Víctor en Twitch pregunta, ¿los bancos no están renovando plazos fijos hoy? ¿Puede ser? ¿Te pregunta? La verdad es que no me consta eso. Lo cierto es que sé que hubo algunas complicaciones con los que son los plazos fijos ajustados por inflación, ¿no? Los SER, los plazos fijos UVA. Pero en cuanto a los plazos fijos tradicionales, la verdad es que no me consta esa información. La verdad es que hoy en día las operaciones que tienen los bancos son muy limitadas y por eso es que los depósitos de la gente están casi todos respaldados, por así decir, en lo que son las LELIQs. Entonces, en los últimos días vimos que se cambió el instrumento y en lugar de las LELIQs los bancos optaron por los pases, que son deuda. Las LELIQs duran 28 días. En cambio, los pases se renuevan de manera diaria. ¿Por qué? Porque tenés esa posibilidad de poder hacer un cambio en la cartera de manera prácticamente inmediata, ¿sí? Entonces, de vuelta, en ese sentido, me parece que hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar. Insisto, con los plazos fijos no me consta eso, pero la verdad es que... No, ahí alguien dice que le funcionó, o sea, que pudo sacar un plazo. Otra de las preguntas que había era con el tema de la dolarización. Ahí uno preguntaba, ¿por qué no se dolariza en 5 minutos? ¿Cuál es el motivo por el cual no se puede hacer eso? Y existen plazos, viste que se habla de los 6 meses, los 9 meses, los 24 meses, hay como distintas fórmulas, entiendo, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar tenemos que entender que de vuelta, dólares el Banco Central no tiene, por lo tanto hay que salir a buscarlos de alguna manera. Ahí uno puede debatir cómo es la mejor forma de hacerlo. No sé si interesa tanto entrar en detalles técnicos que apenas entendemos los economistas y quizás el público en general no entiende. Bajado a tierra. Claro. ¿Cuándo tengo dólares en mi billetera? Eso quiero saber. Bueno, por el momento no Por el momento no sabemos. Por el momento no sabemos. ¿Mañana lo vamos a saber? No lo sé. Quizás lo que sí puede pasar es que se habilite, digamos, el dólar como moneda de curso legal y sea una competencia de monedas. Pero, digamos, la dolarización en sí implica la eliminación del Banco Central como agente propio de emisor de moneda. No creo que vaya a pasar eso en el corto plazo, pero sí tranquilamente podría pasar de que haya un sistema biomonetario, que de vuelta no me consta, pero eso sería posible y que, digamos, uno si quiere ir a la verdulería y pagar en dólares, puede hacerlo, o si quieres pagar en pesos, puedas hacerlo. Pero lo cierto es que no hay información. Camila, te pregunto porque Milei en su discurso inaugural, por así decirlo, en su primer discurso como presidente, habló de medidas duras y mencionó únicamente una, de que si cortás la calle, te quedás sin plan, o sea te quedás sin asistencia que te otorga el resto de los ciudadanos, que vendría a ser un plan social. ¿Cómo ves esto? ¿Esto lo ves aplicable? ¿Tendría impacto en el gasto público, por ejemplo? Primero me parece muy importante con respecto al discurso destacar algo que dijiste vos antes, de que no lo dio en contra del Congreso, sino para enfrente de la gente. Eso me parece lo más importante a destacar de todo el discurso. Como dijimos antes, me parece que el discurso tuvo un gran sinceramiento y que en este sinceramiento dijo, bueno, esta medida que vos nombrás, que fue básicamente algo con lo que yo creo top 5 de las cosas por las que Milei puede haber ganado la elección. Eso es algo que la gente y sus votantes, pero creo que hasta algunos de sus no votantes ya avalan, por una cuestión de que la movilidad social dentro de la ciudad de Buenos Aires está cada vez más complicada. Y todos los que trabajamos cerca de la 9 de julio sabemos lo que es ir en el medio de un piquete. Yo creo que no le va a costar para nada, no va a tener nada de costo social, creo que va a tener muchísima gente que se ponga a favor de las medidas. Sí, por supuesto, va a estar el grupo que va a hacer la oposición, que se va a poner en contra, pero creo que en esta medida puntualmente Milei va a tener una banca muy importante de gente sosteniendo esta decisión y que es por eso que no va a poder ser usado como algo para bajarlo, para tirarlo, para y ahí, como le quiera llamar. Déjame agregar una cosita. Me parece muy importante el apoyo que pueda transmitir la gente y que se haga público. Por ejemplo, el canto de ayer, uno de los que más escuchaba en
en el Congreso y en Plaza de Mayo era Milei querido, el pueblo está contigo. Y me parece que en cuanto eso continúe, ¿sí? Yo creo que más allá de las trabas que pueda llegar a tener en el Congreso, es un capital muy interesante que le va a servir para poder progresar con sus ideas. Pero más allá de eso, creo que ganó la elección diciendo voy a hacer un ajuste. Y lo votó el 56% de la gente. Entonces, eso me parece que es un dato muy interesante y que la gente sabe lo que se viene, o al menos ayer me parece que quedó muy claro. Y bueno, es uno de los capitales. Claro, me gustaría, Nico, sí, algo más, agregar que vi que en el chat están poniendo de que uno se queda mucho con lo que pasa con Buenos Aires a nivel piquete, y tienen razón, y por eso quería agregar un dato que leí la semana pasada. No te quiero tirar el número exacto, pero si no me equivoco, era un informe que mostraba que en Argentina estaba habiendo 16 piquetes por día en diferentes partes del país, entendiéndose piquetes como una manifestación inmensa de 1 millón de personas o como una manifestación de 50 personas. Pero que había 16 piquetes por día en el país, a lo largo y a lo ancho, que, por supuesto, bueno, molestan en la circulación normal de la gente. Entonces, para decir que es algo súper real, que muchas veces uno se queda solo con la 9 de julio, pero que tenemos que entender que en todo el país está pasando esto todos los días y en una escala muy grande, mucho más de la que nos imaginamos. Claro, hay un tema también que yo vi que estaban criticando, estoy ahí leyendo los comentarios un poco, un tema que vi que criticaban en redes sociales de cómo puede llegar a aplicar esto de, o sea, cómo aplicás esta idea de que si salís a manifestarte te quedás sin la ayuda que te otorgan el resto de los ciudadanos. Y el caso me parece que tenemos que tomar como ejemplo de que sí se puede identificar a la gente que está en las manifestaciones Totalmente. o que hace crímenes. Es lo que pasó con Gastón Mercancini, que es el militante kirchnerista, un masista, tiene fotos con Massa, ya se sabe todo, está todo en redes sociales, el cual tiró un botellazo de vidrio a Javier Milei mientras estaba yendo por Avenida de Mayo desde el Congreso a Plaza de Mayo y a la Casa Rosada. Y esa persona, el cual, ahí me piden que le diga el DNI, está en Twitter, gente, no tengo el DNI acá anotado, pero esta persona, la cual intentó no atentar contra la vida, porque quizá con un botellazo en la cabeza no te matan, pero te puede dejar una semana fuera del sistema, complicar toda la gestión en medio de un contexto donde la Argentina necesita un liderazgo claro. Y esta persona fue identificada en pocas horas por la policía de la ciudad. Y ahí te das cuenta de que sí se puede saber quiénes son la gente, Sí, qué hace la gente que está haciendo cosas mal, la gente que está haciendo crímenes. Esto lo comentaba Waldo Wolf esta mañana en TN, si no me equivoco. Y bueno, después la gente lo salió a doxear, a escrachar, la puso en la palabra que quieran. Fue detenido y ahí están diciendo el DNI. El DNI. Ahí lo tienen en YouTube. Y bueno, esta persona, evidentemente, es un criminal. Ya había estado en Cana este año y es un criminal. Y esas personas se pueden identificar. Entonces, a todos aquellos que estaban criticando también en redes sociales, ¿cómo sabés quién va a la manifestación? ¿Qué tenés que detenerlos uno por uno? No. No hace falta detenerlos para saber quiénes son. Únicamente los tenés que grabar y con un poquito de análisis te vas dando cuenta quiénes son. Encima son siempre los mismos. No es que van cambiando mucho. Son las mismas personas. Vos ves las mismas, se ven las mismas caras en esas manifestaciones que se dan, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después eso se puede extender a todo el país. Es algo que se va a tener que coordinar entre el Ministerio de Seguridad, la Justicia, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, un comentario que quería hacer, que me venía al pie. Sobre temas sociales, tenemos que... estabas comentando, Camila, algo que me parece que el apoyo también va a depender mucho de los plazos. Porque yo veo que es cierto esto de que vos en el primer momento tenés mucho más legitimidad para hacer reformas fuertes y profundas que a través del tiempo. Esto no significa que mientras más pase el tiempo, menos posibilidades hay de que se hagan las reformas. O sea, se me viene a la cabeza el caso de Bukele. Hizo todas las reformas legales e institucionales que podía hacer con minoría en el Congreso, o sea, sin la mayoría absoluta en el Congreso, y luego fueron las elecciones de medio término, terminó de sellar la mayoría absoluta en el Congreso medio término, y ahí lanzó las reformas más profundas hacia el Estado salvadoreño, y hoy Bukele, o sea, ha mejorado, pero significativamente, la calidad de vida de los salvadoreños. Entonces, en ese sentido,
no como ejemplo de las medidas que tomó, que se pueden analizar una por una y están muy buenas. Yo el sábado estuve entrevistando al ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, la verdad muy interesante, todo, una por una, todas las medidas que nos contaba, cómo hacía, cuál es la idea detrás. La verdad eso está muy interesante, que lo voy a comentar en la segunda hora. Pero digo, en la lógica de que no hace falta hacer, que no es necesario y no es obligatorio, y quizás no es posible hacer todos los cambios profundos en los primeros 5 días de gobierno, que es lo que se le está criticando en muchos lugares a Milei. El tipo se sentó a trabajar hoy por primera vez. Totalmente. O sea, eso es una realidad y nada, también está bueno comentarlo. Y déjame agregar algo ahí, un punto muy importante, es que Argentina, o al menos, de vuelta, yo hablo mucho desde la parte económica porque es a lo que me digo, ¿no? Pero la economía argentina está tan oprimida que con ir soltando pequeñas cosas ya se puede hacer una mejora muy importante. Más allá de que, y esto que tiene que quedar bien claro, hay que hacer reformas profundas y eso es urgente, porque si no, tenemos una hiperinflación a la vuelta de la esquina. Eso no hay duda. Ahora, con pequeñas desregulaciones, que ni siquiera hace falta pasarlas por el Congreso, ¿sí? Con algunas resoluciones propias del Ministerio de Economía, ya a la gente le puedes simplificar un montón la vida. Totalmente. Y puedes hacer que esas pymes, esos empresarios o esos microemprendedores puedan automáticamente empezar a generar más. E insisto, con pequeñas cosas, no hace falta Con hacer pequeñas grandes medidas. reformas. Sí. Exactamente. Ahí Mario decía, pero Massa. Mario, todo lo malo que te pueda pasar de acá hasta dentro de 6 meses, económicamente, es un resabio de la gestión de Massa como ministro de Economía y de sus antecesores. Eso es así. Sí. Lo podés explicar vos mejor, Lautaro, cómo funciona la inflación y cómo la inflación impacta luego de la emisión monetaria. No es que al día siguiente de la emisión se impacta en la inflación la emisión, sino que tarda meses. Totalmente. Y ahí déjame darte un dato que puede ser bastante interesante, y es el siguiente. Argentina en el 2020, con la pandemia, ¿sí?, tuvo un crecimiento de la base monetaria justamente muy importante, y uno puede decir, ok, esto está justificado, hay un montón de gente que se quedó sin trabajo, es una emergencia que está pasando en todos lados, es verdaderamente una situación catastrófica y el Estado podría intervenir en estas cuestiones haciendo transferencias. Todos los países del mundo lo hicieron y de hecho todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, tuvo inflación y recién ahora está empezando a bajar, ¿sí? Pero al margen de eso, el punto es que Argentina hoy en día está emitiendo a un mayor ritmo que durante la pandemia. ¿Esto es real? Es real. Si vos te fijás, la variación interanual de la base monetaria en los últimos días llegó casi al 100%, cuando en el pico de la pandemia llegó a 80%. Encima es el 100% sobre el 80% que ya había aumentado, porque esto se acumula, no es que es 100% sobre la misma base. No, me refiero a la variación, o sea, comparar hoy, que es 11 de diciembre, con el 11 de diciembre del año pasado. Ok. Si hacemos esa misma comparación en el 2020, por ejemplo, el 30 de junio del 2020 con el 30 de junio del 2019, la variación en ese momento llegó a ser del 80 y pico por ciento y ahora está llegando al 100%. Es tremendo. ¿Y desde toda la gestión de Fernández sabemos el dato? ¿De cuál fue? El acumulado no te lo sé decir con exactitud, pero la base monetaria se multiplicó varias veces. Y otro dato adicional es que la inflación, ya sabemos que es un fenómeno monetario, eso Creo que quedó claro. quedó clarísimo, pero no solamente está determinada por la oferta de dinero, sino también está determinada por la demanda de dinero. Y si yo te digo, te doy, no sé, $100 o la misma cantidad expresada en pesos, ¿qué elegís? $100. Perfecto, ¿por qué? Porque sabes que la estabilidad del dólar Por es supuesto. infinitamente superior a la que tiene el peso argentino, que en realidad no para de caer. Claro. Entonces, si combinamos microeconomía básica, de cualquier introducción a la economía, si tenés un aumento de la oferta y una caída de la demanda, el peso, en nuestro caso, se va a depreciar a una velocidad abismal e incluso... Y eso es el poder adquisitivo de la gente. Exactamente, y ahí está el punto. La política emite dinero para poder financiarse, y cuando uno emite plata, no es que estás creando riqueza. Entonces, estás haciendo una transferencia de riqueza de los tenedores de peso, de todos nosotros, ¿a cambio de qué? A cambio de, bueno, lo que el Estado gaste, ¿no? Que de vuelta podrá haber gastos que son verdaderamente necesarios y otros como los yates, etcétera, que no tienen ningún tipo de No tiene ningún sustento. sentido de ser. José Oscar Lerga nos dice, yo soy camionero, recorro la Argentina laburando y el país está quebrado. La falta de trabajo legítimo es alarmante y la pobreza catastrófica, la gente hace malabares para sobrevivir.
Eso es una realidad. Ahí están hablando del caso de Japón con la inflación, quizá vos lo puedas explicar mejor, el tema de Japón. También hay otro tema que se habló mucho durante la campaña, que lo dejé de escuchar en la última semana y media, por decirte, que es el tema de el blanqueo de capitales. O sea, de la gente que tiene plata en negro, si la va a poder blanquear, si se va a hacer algún programa de blanqueo durante este gobierno. Bueno, a ver, yo imagino que sí, y es algo muy importante porque precisamente le permitiría a la economía argentina incorporar un montón de millones de dólares que están fuera de circulación, que están fuera del sistema. Y hay otro punto muy interesante, es que cuando se habla de la fuga de capitales, muchachos, si nosotros vamos al banco, perdón, y sacamos nuestros dólares, eso figura como fuga de capitales y no significa que seamos personas que tengamos cuentas en Panamá. Claro, y te dicen conspiranoico y cuando te dabas cuenta que estaban tocando los... Entonces, si uno puede caja de ahorro. Incorporar esos dólares que tenemos abajo del colchón, inyectaríamos millones al sistema financiero y eso se podría, a su vez, volcar en, por ejemplo, créditos, que para nosotros, nuestra generación, hoy en día soñar con una casa es algo... Es imposible. Es realmente un sueño, porque no hay crédito hipotecario. ¿Y dónde está ese crédito? Bueno, el 70% de ese crédito, es decir, 7 de cada 10 pesos que hay en crédito en Argentina, se lo lleva el Estado. Entonces... Claro, el crédito no es que no existe para el sector privado o para la sociedad, porque Exactamente. el crédito se lo está llevando el Estado y después el Estado medio que te da un crédito también, o sea, los créditos que salgan de vez en cuando algunos bancos estatales justamente, ¿tienen que ver con estos programas? Sí, lo que pasa es que los créditos que dan realmente son insuficientes. O sea, con suerte te permitiría comprarte... Son para personas, pero no corporativos, para empresas, para industria, No. Para ese tipo. Para poner un ejemplo a la gente para que se dé una dimensión de lo que pasa. Imagínense que sos de Venado Tuerto y tenés una planta y haces cosechadoras, por decirte. Y te encargan de afuera para comprar 100 cosechadoras. Y obviamente el industrial quizá no tiene la plata para sostener todo el gasto de hacer las cosechadoras y después exportarlas, entonces tiene que pedir un crédito que va devolviendo cuando se las pagan de afuera. Pasa que como no existe ese crédito, perdés la oportunidad de hacer esa venta y de hacer toda esa 100 cosechadoras, en este caso que sería el ejemplo, que te generan trabajo, generan ingreso de divisas, generan muchísimas cosas, empleo en otras fábricas que te dan los repuestos, que te dan las partes de la cosechadora. O sea, es un poco para dimensionar y para bajar a tierra esto de que no exista crédito. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que vuelva a existir el crédito en Argentina? Bueno, a ver, hay dos cosas. En un primer lugar, como te mencioné antes, que haya un flujo de dólares en el sistema financiero muy importante. Y a su vez también tenemos que tener en cuenta el rol que tienen las inversiones en Argentina, que hoy en día son muy pocas, son muy bajas, y eso se debe básicamente a la falta de estabilidad jurídica, ¿no? Por ejemplo, si quiere venir alguien a invertir, un extranjero quiere venir a invertir en Argentina, ni siquiera puede llevarse el fruto de su trabajo hacia afuera porque no le permiten girar las divisas. Entonces, si no hay incentivos para que haya inversión, bueno, la verdad es que Argentina está condenada porque, como bien dijiste vos, no tenés los insumos suficientes para poder generar esas 100 cosechadoras y a su vez poder venderlas. Claro, Entonces, y además te dan pesos y menos pesos de lo que está el valor de mercado, que sería el valor blue. Te dan, no sé, a 400. Entonces, si vos vendiste a 100 millones de dólares, o para poner un número más chico para que no irme con las referencias, ¿no? Pero si vendiste por $100, en vez de darte 100.000 pesos, hoy te dan 40.000 pesos. Sí, totalmente. Ya de por sí, por ejemplo... O sea, y de por sí ya estás abajo, porque el gobierno te da la divisa al oficial, el cambio en peso al oficial, no es que te da los dólares. Ahí tenés. Es un de tercio vuelta. del valor. Claro, la verdad. vos tenés el dólar a 1000, el dólar oficial está en 360 y pico. Ahora, igualmente con el esquema cambiario de estas últimas semanas, se podía liquidar el 50% al contado con liquidación y el 50% al dólar oficial, con lo cual ahí tuviste, si querés, un pequeño achicamiento de la brecha entre el oficial y los financieros para los exportadores. Pero de todas maneras, entre la diferencia cambiaria, que por más que sea del 50, 100, 100, lo que sea, te están robando parte de tus ingresos. Sí. Y al margen de eso, también tenés las retenciones. Entonces, verdaderamente, lo que pierden los productores argentinos por culpa de las intervenciones del Estado es un monto realmente muy grande y eso te quita incentivos para querer progresar, para querer producir, para querer invertir.
Claro. Y sin todo eso es imposible sacar el país adelante. Sin dudas. Camila, te pregunto, volviendo al tema social, viste que ahora se esquematizó un nuevo ministerio llamado de Capital Humano. Sí. Finalmente Salud quedó fuera del esquema del Ministerio de Capital Humano, pero el Ministerio de Capital Humano tiene temas muy, muy importantes, como lo son ANSES, como lo son el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene toda la parte de lo que hoy conocemos como desarrollo social, entre comillas, porque desarrollo no tiene nada, pero todo el tema social adentro. ¿Cómo crees que debería encarar el gobierno la esquematización de este ministerio y cada uno de estos principales pilares que tiene? Sí. Yo creo, primero por un lado, y se estuvo criticando mucho al gobierno, ya de entrada por supuesto, porque había dicho 8 ministerios y de pronto son 9. Creo que hay que entender que una cosa es lo que el gobierno puede haber planeado desde afuera y otra cosa es el día 1, cuando encuentra toda la información, todos los datos, todos los estados, y que entiendo que se habrá tomado la decisión de poner el 9º ministerio porque, según lo que hayan encontrado ahí, habrán considerado que es lo más óptimo. Creo que son todos los temas más sensibles, como vos dijiste, porque es todo lo que es educación, es trabajo, es salud, por supuesto, y creo que van a tener que sentarse todos los gabinetes, creo que va a tener que ser un enfoque que sea súper interdisciplinario, que no van a poder nada más llamar a profesionales de cada una de estas áreas, pero que principalmente va a haber que, de alguna manera, bajar los objetivos que vayan a tener económicos con las realidades sociales. O sea, creo que van a tener que llegar a un equilibrio entre lo que está pasando a nivel social y lo que se puede hacer a nivel económico, porque, bueno, si no terminamos como antes o si no la gente se queda completamente en la lona, como habíamos dicho antes. Entonces creo que la verdad es que de pedirle hoy al gobierno que nos aclare qué va a hacer con cada una de estas aristas es demasiado, cuando realmente, como dijo Diana, ayer Diana lo dijo en una entrevista, le preguntaron 80 cosas y ella dijo, asumimos a las 5 de la tarde. No pasaron ni 24 horas. Entonces creo que se van a tener que sentar a ver punto por punto, pero que lo van a tener que pensar de forma interdisciplinaria con todas las otras áreas y que los proyectos no van a poder ser entendidos como un proyecto de salud y un proyecto para el trabajo, sino que todos van a tener que estar muy entrelazados económicamente hablando. Está bueno eso que mencionás de que sea interdisciplinario. Comento como a modo de anécdota y también para que los espectadores sepan, el sábado estaba grabando una entrevista para La Derecha Diario junto con Juan, que es el director del diario, y entrevistamos al ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador. El ministro nos comentaba cómo todo su plan de seguridad, él entró en el cargo en 2021, agarró toda la parte más dura de meter presos a 70.000 pandilleros, literalmente, así como lo teníamos sentado adelante, uno se ponía a pensar y la persona que teníamos adelante había sido el encargado de resolver el problema de seguridad de El Salvador. Y le preguntamos cuáles eran las medidas, y nos explicaba que las medidas no eran exclusivamente de seguridad. Por supuesto. Nos decía que ellos tuvieron que ir sobre el síntoma. Lo primero que tuvieron que hacer es todo esto de el plan de control territorial con todas las medidas de emergencia que se tomaron en los primeros meses de este esquema. Pero hoy, por ejemplo, están en la fase 6. Y la fase 6 de su esquema de seguridad es ir y mostrar, por ejemplo, todo lo que viene a ser la parte educativa de esto. Entonces, él nos comentaba una anécdota hablando con el embajador de la Unión Europea en El Salvador y nos decía... El embajador de la Unión Europea le preguntaba por los videos que publicaba Bukele, de todos los presos maltratados, entre comillas, porque en realidad se lo está tratando como son, que son criminales, pero maltratados, entre comillas, decía el embajador, y por qué daban esa imagen al mundo. Y el ministro le contestaba al embajador, no le estamos dando una imagen al mundo, no le estamos dando una imagen a usted, ni una imagen para mí, estamos dando una imagen a nuestros jóvenes para que sepan que el pandillero... que los jóvenes no tienen más el camino del pandillero como una referencia. Porque antes los chicos querían ser pandilleros, porque era lo que estaba de moda, porque era la salida, era lo que te daba mejor calidad de vida dentro de lo que era un esquema totalmente roto de un Estado fallido y un Estado criminal perfectamente organizado. Entonces, eso que pasa en El Salvador, que es mucho más extremo, tenían tasas de homicidio de más de 100 homicidios cada 100.000 habitantes, o sea, tenían tasas muchísimo peores que la Argentina, en muchísimos sentidos. Y es un país muy distinto a la Argentina, que está en otra zona geográfica, que es muy chiquito, tiene mucho menos habitantes, tiene menos complejidades en el sentido federal, pero tenía mucho más complejidades en la parte de crimen organizado. Entonces,
cómo atacaron esto no era únicamente mirando... No, por supuesto, es sentarse a mirar todo. Exactamente, no era únicamente mirando el síntoma de la seguridad, sino que iba mucho más allá de eso. Sí. Iba mucho más allá de eso. Entonces, está bueno esto que mencionás. Es que aparte ya de entrada, por ejemplo, lo que pase con el trabajo va a estar relacionado totalmente con lo que haya pasado en la educación. O sea, sin ir más lejos, lo que pase en salud, cuánta gente, por ejemplo, requiere la salud pública, va a estar completamente basado en qué haya pasado los últimos años con los aumentos de la... Es todo, es un total. Entonces yo creo que todos los secretarios que estén dentro de Capital Humano se van a tener que sentar y van a tener que acordar muchas cosas en conjunto, que no van a poder pensar todas las áreas por separado porque no van a poder concordar los planes. Claro, tiene una complejidad mayor. Y hay que ver también qué hacen con todas las empresas estatales. También se hablaba de que se iban a privatizar todas, después salieron a decir, o salieron los rumores de decir, che, no vamos a privatizar todas, vamos a analizar una por una cuáles son sus balances, su estatus. Por supuesto. Esto de que habló hoy Adorni también se expande a eso, se expande a lo que sucede en las empresas públicas. Y bueno, algunas se cerrarán, otras se privatizarán, que hay gente que dice que cuando lo van a privatizar, o sea, hay empleados públicos de estas empresas saliendo a criticar en redes sociales que si las privatizan se van a quedar sin trabajo. Sí. Y mirá, no es así. Si vos trabajás bien y la privatizan, vas a seguir trabajando en esa empresa. No es que van a comprar Radio Nacional para hacer una carnicería, vas a seguir siendo un programa de radio. Si vos trabajás bien, vas a trabajar, si no, no vas a laburar. Es así, también hay mucha militancia dentro de las empresas públicas porque hay mucha discrecionalidad ahí de fondos. Yo creo que la medida que hoy quisieron... que habló Adorni sobre el 100% de presencialidad en el Estado, va mucho a ese revisar, lo que había dicho antes. Creo que hoy en día, primero como vos dijiste, hay muchas más personas de las que entrarían en los edificios, hay muchas personas que no tienen tareas asignadas, hay muchas personas que realmente no van hace meses o años, me gustaría pensar que meses, pero tal vez años. Creo que un poco la idea de decir, bueno, el 100% de presencialidad es también decir, bueno, vengan todos, veamos qué está haciendo cada uno, veamos de qué se ocupa cada uno y cuál es la utilidad que tiene cada uno en la empresa, porque tal vez realmente con la mitad de los empleados la empresa funciona de la misma manera. Entonces, yo creo que, de visión personal, que el tema de la presencialidad apuntó mucho, por ejemplo, a esto que vos decís de mirar todos los contratos ojo por ojo. Claro, y hay un tema de la militancia también. Totalmente. Cómo se sostiene la militancia sí. A través del gasto público, ya sea en ministerios, en secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, u organismos descentralizados o empresas. Sí. Que es una realidad que existe, que es lo que se encuentra este gobierno, y con lo cual va a tener que lidiar para mejorar la situación del país, ¿no? Porque ese circo no se financia solo, se financia con los impuestos de todos. Y me lleva a una última pregunta antes de que se nos termine el tiempo, que es sobre la carga impositiva. Porque se habla mucho de, Milei no tendría que haber ya bajado los impuestos, qué sé yo, cómo Milei no habla del ajuste y todavía no baja los impuestos. Y está bueno explicar esto de cómo se financia el Estado. Dijimos emisión monetaria, pero también está la deuda, o sea, tomar deuda, o los ingresos que se obtienen a través de los impuestos. Y también hay una cuestión de tiempo. Si tenés 15 puntos de déficit fiscal, como decía Milei ayer, no podés salir directamente a bajar los impuestos, que es tu fuente de ingreso principal hoy en día. ¿Cómo explicás esto de cuándo pueden llegar a bajarse los impuestos? Primero tienen que pasar las reformas, van a ir par a par, bajándose algunos impuestos y algunas reformas, se van a federalizar algunos impuestos. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, sin lugar a duda, antes de hacer una reforma tributaria que aliviane al sector privado, tenés que bajar el gasto. Porque si queremos ir a un equilibrio fiscal para precisamente dejar de emitir plata, tenemos que tener el Estado en orden. Entonces, no podemos bajar los impuestos de una, que es la fuente de ingreso que tiene el Estado, sin antes no ajustar el gasto, porque precisamente queremos que haya un equilibrio, ¿no? Entonces, de ahí la urgencia también de querer hacer un ajuste lo más rápido posible, un ajuste de shock, que elimine ese exceso, que de vuelta, a ver, funcionarios públicos va a seguir habiendo, empleados públicos va a seguir habiendo, empresas públicas probablemente también las siga habiendo. El punto es cuán eficientes son, entonces. Exacto. Ahí es clave entender que el Estado existe, las empresas existen, queremos que sean eficientes, queremos que, si tenemos que pagar impuestos, que eso se traslade en buenos servicios públicos, que no tengamos que pagar una escuela privada para que los chicos puedan estudiar bien, que no tengamos que ir a una clínica privada porque los hospitales se caen a pedazos. Pagar todo 2 o 3 veces. Exacto, porque termina pasando precisamente eso. Sí. Pagamos todo 2 veces. Entonces, para poder llevar a cabo una reforma tributaria, de vuelta, la reforma monetaria, la reforma fiscal, la reforma tributaria, tiene que ir todo junto.
ahí es cuando se habla de un programa que tiene que ser verdaderamente integral, no porque sea linda la palabra, sino porque Un plan integral. porque uno no puede hacer una medida sola. Totalmente. Porque donde achicás el gasto, o mejor dicho, donde achicás los impuestos, donde bajás los impuestos, tenés que achicar el gasto. Entonces, de vuelta, todo tiene su complejitud, todo se complementa con todo, y veremos si efectivamente logran hacer una reforma tributaria. Yo creo que es materia obligatoria, y vuelvo al punto de las inversiones, ¿no? Si queremos tener un sector privado productivo, si queremos tener una economía que crezca, que pueda crear mayor empleo formal, ¿no? Que ahí hay otro punto muy interesante, porque tenemos casi 7 millones de trabajadores formales de 46 millones de argentinos. Entonces hay 7 millones que están bancando a los otros casi 40 millones. Claro, es un montón. Es un Entonces montón, necesitamos es un montón. urgente cambiar la estructura social, la estructura laboral que tiene Argentina. Y bueno, parte de eso se debe justamente o partiría, mejor dicho, de una reforma tributaria, que se bajen los impuestos. Pero de vuelta, para poder llegar a eso, primero tenemos que hacer un ajuste de shock lo antes posible. Lautaro Moschet y Camila Castelli de la Fundación Libertad y Progreso estuvieron con nosotros. Les agradezco por haber venido. Muy interesante los Muchas análisis, gracias. la verdad, muy completo todo. Así que bueno, los esperamos nuevamente en el piso próximamente. Cuando guste. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Y para los oyentes, es momento de invertir en Campos.